What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com. Muy buenos días, esto es Negocios Locales en su capítulo 193 de hoy 13 de septiembre de 2024. Yo soy Laura Alfonso, consultora de SEO local, y este es un podcast donde hablamos de cómo mejorar la visibilidad de tu negocio local en buscadores como Google, y todo ello de forma orgánica, es decir, sin invertir dinero, con el objetivo de que incrementes la visibilidad de tu negocio y con él el tráfico a tu establecimiento, y por tanto, si aumenta el tráfico a tu establecimiento, aumentarán las ventas. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cuáles han sido las principales novedades de SEO local que ha habido en verano. Ya sabéis que en verano hemos estado haciendo diferentes píldoras donde hemos hablado de herramientas muy interesantes que os pueden ayudar en vuestra labor de mejora y analítica del posicionamiento local. La semana pasada hice un episodio especial que era una declaración de intenciones de lo que pretendía hacer este año, en esta temporada del podcast, focalizándome sobre todo en que consigáis ventas. Y por eso me hice eco de lo que fue mi ponencia en el SEO Plus de este año. Ya sabéis, el mayor evento de referencia a nivel de SEO en habla hispana y que se celebró a finales del mes de julio y en el que tuve la oportunidad de ser ponente. Hice una presentación que gustó mucho, a mí también me gustó mucho prepararla, como os decía, la semana pasada, y el objetivo de la semana pasada, pues como os digo, fue contaros esta ponencia y sobre todo trasladaros cuál va a ser el objetivo de estos nuevos episodios en 2024-2025. Pero claro, se nos había olvidado hacer un recap de todas las novedades que ha habido en el mes de verano. Pues no. Lógicamente teníamos que hacernos eco de todo lo que ha pasado. Y el objetivo del episodio de hoy es precisamente que hablemos de esas novedades. Pues vamos allá con la primera novedad. Como era de esperar, Google lanzó un nuevo update del algoritmo, con el cual se producían modificaciones en las posiciones para las diferentes intenciones de búsqueda. En este caso, hay una pequeña novedad que nos resulta muy interesante precisamente para los negocios locales, para los negocios más pequeños, que tienen webs más pequeñas. Y es que Google nos dice que con este update está intentando dar visibilidad a sitios pequeños que trabajan bien el contenido frente a los grandes editores. También dice que si notas una leve caída en posiciones, no tienes que preocuparte, pero que si bajas mucho sí que será necesario que revises tu web, optimices el contenido y en ocasiones que elimines. Ya sabéis que yo soy una gran fan de eliminar contenido, porque cuántas veces me encuentro webs que hablan de lo divino y lo humano porque tiene mucho tráfico, pero no está nada orientado a lo que está vendiendo ese negocio. Así que yo ese tipo de artículos me los cargo, porque tener tráfico, si realmente no te va a traer ningún tipo de beneficio, ¿para qué? ¿Y cómo ha sido la respuesta de los diferentes propietarios de web a este update? Pues como suele suceder, depende de a quién le preguntes. Pero parece que hay más caídas que bajadas. Y también se observa que hay webs que, habiendo sido penalizadas en updates anteriores, comienzan a recuperarse. Por tanto, revisar vuestros datos, entrar en Google Search Console, que Google Search Console es una herramienta gratuita de Google que os muestra cómo Google os está mostrando las distintas páginas a lo largo de los últimos 16 meses y para qué términos estás posicionando. Por eso, si tú ves que esa gráfica de repente cae, quiere decir que has sido penalizado. Como el update ya ha sido totalmente desplegado,
puedes empezar a ejecutar las diferentes opciones de optimización. Y como os decía, Google nos avisa que si ves una leve caída, no te preocupes, porque ellos lo que dicen es, claro, si tú hace 5 años le preguntaste a un amigo cuáles eran los mejores restaurantes, quizá los mejores restaurantes que te recomendaron hace 5 años no son los mismos que te recomiendan ahora. Pero eso quiere decir que esos antiguos restaurantes que te recomendaron ya no son buenos. No, simplemente pues que los gustos han evolucionado y por eso ese compañero o ese amigo te recomienda otros restaurantes. Y Google está haciendo un poco lo mismo. Así pues ya tenéis deberes en el día de hoy. Tenéis que ir a Google Search Console y ver cómo es la evolución de la visibilidad de vuestra página web. Vamos con más novedades, una nueva estafa SEO. Y es que ha surgido una estafa por la cual te dicen que el propio equipo de Google te puede ayudar a mejorar tu posicionamiento local por medio de un módico precio, siempre por adelantado, por supuesto. No significa que contrates a un SEO para que mejore el posicionamiento de tu web, sino que contratas al propio buscador y ese equipo de Google lo que hace es mejorar tu posicionamiento para que ranques mejor. Por supuesto, Google ya ha salido al quite y nos ha dicho que se trata de una estafa y que desde luego no hay ningún equipo destinado a este tipo de acciones. Os dejo enlace de LinkedIn donde precisamente el usuario que ha sido consciente de esta estafa comparte pantallazos de la misma, y es que además es tan cutre. Se ha producido la estafa vía WhatsApp. ¿De verdad os creéis que Google se va a poner en contacto con vosotros vía WhatsApp, que por cierto es de Facebook, de Meta, competidor de Google, precisamente para ofreceros este tipo de servicio? Bueno, pues es lo que está pasando, así que sepáis de esta nueva estafa y estéis por favor precavidos para no caer en ella. Otra novedad que también era de esperar, OpenAI, que es el dueño de GPT, de ChatGPT, ha anunciado el nuevo prototipo de SearchGPT, es decir, un buscador dentro de ChatGPT. ¿Y qué bondades tiene este nuevo buscador? Pues reducir los tiempos de búsqueda. Obtener respuestas en la web puede requerir mucho esfuerzo y a menudo requiere múltiples intentos para obtener resultados relevantes. Se dice que lo que tardas en hacer en 10 búsquedas, con este tipo de buscador lo vas a reducir a 1. Así que parece que la productividad sí que está garantizada. También lo que avisan es que enlazarán siempre a las fuentes de donde obtiene la información, de forma que aseguran que la respuesta que te den esté actualizada con la información de la web. Por un lado, buenas noticias, porque lo que nos preocupa precisamente de los modelos de inteligencia artificial es que se reduzca el tráfico. Si por lo menos muestran los enlaces, tenemos posibilidades de que el usuario haga clic y profundice en su búsqueda entrando en nuestra web. Y para profundizar, también lo que incluye este prototipo de SearchGPT es los follow-ups, que esto ya lo tenía Google con AI Overviews, que lo que hace es precisamente acabas de ver el módulo que te está ofreciendo la parte de inteligencia artificial y tienes una nueva cajita de texto para seguir preguntándole. Y es precisamente esta funcionalidad la que viene a preocupar, porque es la que permite que realmente se reduzca los tiempos de búsqueda, porque vas interaccionando con el módulo de inteligencia artificial, te va respondiendo y al final en muchísimas ocasiones no tendrás que ir ni siquiera a la web y por eso se prevén caídas de tráfico. Bueno, pues lo que dice ChatGPT, en este caso SearchGPT, es que están comprometidos con crear un ecosistema próspero para editores y creadores, y supuestamente este tipo de funcionalidades lo que va a proporcionar es un mayor engagement e interacción entre el usuario final y la plataforma que facilita el contenido. Bueno, veremos a ver. Desde luego lo que ya nos dicen es que tienen todavía que profundizar en el tema local y todo el tema relacionado con e-commerce. Y para que estemos todos tranquilos, han dejado una frase que me voy a hacer eco de ella de forma totalmente literal, que dice: Sam y el verdadero talentoso equipo de OpenAI entienden de forma innata que para que la búsqueda impulsada por inteligencia artificial sea efectiva, debe basarse en la información más confiable y de mayor calidad proporcionada por fuentes confiables. Para que los cielos estén en equilibrio, la relación entre tecnología y contenido debe ser simbiótica y debe proteger la procedencia.
A mí lo que me ha gustado de esta super frase es la parte en la que dice que los cielos estén en equilibrio, porque sí, se avecinan nubes de tormenta con todo esto. Pero bueno, iremos viendo. Pasamos a la siguiente novedad. Si hemos hablado ya del prototipo de SearchGPT, vamos a hablar ahora de qué está pasando con Google y su módulo de AI Overviews. Pues vemos que al igual que SearchGPT nos está diciendo que todavía tiene que profundizar en temas locales, pues a Google le pasa un poco lo mismo. Y parece mentira, porque precisamente ese es su diferencial. Google tiene tanta información a nivel local que es ahí por donde puede crecer y marcar la diferencia. Pero bueno, el ritmo de implementación de la IA a nivel local se está retrasando y está desde luego todavía fuera del foco de AI Overviews, porque lo que nos está llegando de Estados Unidos son aproximaciones que están muy lejos de lo que es una buena experiencia del usuario. Por ejemplo, si estás buscando un servicio de limpieza de sofá, pues Google, es cierto, te muestra distintos enlaces, también te puede mostrar el local pack, pero en el módulo de AI Overviews te muestra contenido que puede ser de sitios web que no están ubicados en tu zona o cerca de tu zona. Y cuando estamos ante búsquedas donde la geolocalización es importante, pues realmente que te muestre el módulo de inteligencia artificial enlaces que no están cerca de tu zona, pues ya sabemos que no lo vas a contratar. Entonces, ¿para qué te lo muestra? Entonces, ahí se está viendo que no están muy finos. Os dejo enlace para que veáis precisamente esas aproximaciones que se están viendo desde Estados Unidos. ¿Y cuáles son las webs que están apareciendo en este módulo? Porque claro, es algo que nos preocupa. ¿Cuáles son los factores para posicionar precisamente en el módulo de inteligencia artificial? Porque a priori es el módulo que más se va a usar si el usuario va a reducir sus tiempos de búsqueda. Pues estamos viendo que a lo mejor los factores de posicionamiento pueden ser los mismos que los factores de posicionamiento a nivel orgánico. ¿Por qué? Porque de un primer estudio de 36.000 palabras claves se veía que los resultados que estaban bien posicionados a nivel orgánico en las primeras posiciones tenían más posibilidades de aparecer en el módulo de inteligencia artificial de Google. Esto visto todo desde la parte móvil. Tras la publicación hubo retractores de estas conclusiones y dijeron que a ellos no estaban viendo lo mismo que salía de conclusiones de este estudio. Y la respuesta que dieron es que las keywords que están analizando son keywords transaccionales, money keywords. ¿Y cuáles son keywords transaccionales? Pues las locales desde luego lo son. Y en este caso, ese tipo de keywords se comportaban de esta manera. Bien posicionado a nivel orgánico, muchas opciones de aparecer en el módulo de AI Overviews. También avisan, cuidado, porque según datos de Semrush, ahora mismo este módulo está apareciendo, por lo menos en Estados Unidos, en el 0,84% de las veces, lo que es muy poco. A medida que se extienda, podrán por supuesto cambiar las conclusiones de este estudio, pero ahora mismo esto es lo que hay. Y hablando de los diferentes módulos de Google, en el que está por supuesto el de AI Overviews, se ha visto en Estados Unidos otro módulo que os queréis creer que lo he estado buscando después de leer el artículo, que me pareció muy interesante y no lo encuentro. Entonces estoy hablando de memoria. Es un módulo que aparece, ya sabéis que en una SERP, en una página de resultados de Google, pues pueden aparecer diferentes módulos. Está la parte donde vienen los diferentes enlaces, pero puede haber un módulo de e-commerce, puede haber un módulo de carrusel de fotos, de vídeos. Bueno, pues Google está jugando con otro módulo que lo que viene a mostrar son los temas que... What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker. With a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster.
According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Se repiten sobre una determinada búsqueda y que están semánticamente relacionados con la misma o relacionados de alguna manera. Imaginemos, por ejemplo, que estamos buscando información sobre una película. Entonces, claro, pues empiezan a aparecer diferentes webs que hablan pues sobre la película, si merece la pena, si no, cuál es la clasificación, el reparto, etcétera. Bueno, pues a lo mejor Google dice, oye, todas estas webs al final están hablando siempre de estos actores. Bueno, pues aparece un módulo que representa esos otros temas que están abordados dentro de esos contenidos que aparecen para esa primera intención de búsqueda. Y esto es muy interesante porque nos da información de qué otros temas tenemos que abordar dentro de cierto contenido para tener opciones de aparecer también en ese módulo. ¿Y cómo se llama dicha sección? Pues que no me acuerdo y es que no he encontrado el artículo. Pero venía a ser como Key, K-E-Y, es decir, principales, claves, etcétera, de ese contenido. Pero bueno, a ver si lo encuentro y os lo puedo volver a mostrar. Pero lo importante es que veáis que Google sigue evolucionando la SERP. ¿Y es bueno que evolucione la SERP? Pues precisamente para este módulo estaba habiendo muchísimas quejas, porque lo que decían es que Google, digamos que no puede crecer más en tema de inversión publicitaria. Entonces, como no puede crecer más en gente que invierte en publicidad, lo que quiere crecer más es en búsquedas, para que el usuario, si tiene que hacer más búsquedas para informarse sobre algo, pues le aparecen nuevos temas publicitarios y entonces Google pues va haciendo más caja. Y por eso decía, oye, ¿por qué tienes que poner un nuevo módulo para que el usuario haga clic y entonces busque nueva información y entonces ahí aparezcan nuevos anuncios, etcétera? Cuando además estamos en un escenario contrario, que es precisamente reducir el número de búsquedas que tiene que hacer el usuario gracias a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, hacían una crítica bestial y decían que Google está más centrado en los inversores y en los accionistas que en el propio usuario y en mejorar su experiencia. Pero bueno, lo que os decía, a ver si encuentro el artículo y os lo puedo mostrar porque fue muy interesante. Vamos ahora con la siguiente novedad que tiene que ver con las apelaciones. Os recuerdo brevemente qué eran las apelaciones y es un nuevo proceso establecido por Google por el cual puedes pedir que revisen una suspensión de ficha. Os dejo enlace tanto al episodio en el que hablamos de ese proceso de apelación como el enlace al podcast donde hablábamos de qué es una suspensión, los motivos por los que se producen y los tipos de suspensión que hay. La cuestión es que si tú tienes tu ficha suspendida no puedes posicionar. Bueno, y si no puedes posicionar pues tienes que hacer algo y la forma de hacer algo es apelar y pedirle a Google que revise la situación. Pues bien, este proceso de apelación que suele tener un tiempo de resolución de entre 3 y 5 días se está retrasando. Se está retrasando y puedes llegar a esperar hasta 15 o 20 días y Google lo justifica por la carga de trabajo. Este tema de apelación es algo que me toca muy de cerca porque precisamente esta semana he estado con un proceso de estos. Y además ha sido un proceso muy interesante que a lo mejor abordo en profundidad en otro episodio. ¿Por qué? Porque resulta que se trataba de un negocio que, claro, tenía una suspensión, en este caso era una suspensión leve, y no conseguía posicionar. Y entonces era conseguir tratar que la ficha posicionara. Pero lo que vimos es que aunque Google le diera la razón y
reactivara la ficha y le quitara esa suspensión, no iba a poder posicionar, se iba a producir un filtrado de ficha. ¿Por qué? Porque estaba ubicado en un espacio de coworking. Ya sabéis que los espacios de coworking tienen un comportamiento peculiar. Os dejo de hecho también enlace en las notas del episodio donde hablamos sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como en ese espacio de coworking había muchos negocios con su misma categoría y categorías relacionadas, y además con muchas más reseñas, con más antigüedad de ficha, con webs más potentes, es que la posibilidad que había de posicionar era cero. Y entonces lo que hicimos fue, oye, ¿en qué otro sitio nos interesaría establecernos para tener opciones de tener más visibilidad? Y aquí tengo que decir que la herramienta de Koyak, ese Rank Tracker local, me ha ayudado muchísimo. ¿Y por qué? Porque tiene una sección que es la de prospecciones. Y entonces tú le metes la dirección física y le metes la keyword para la que quieres posicionar y te muestra toda la competencia que tienes. Y puedes ver sus rank maps, es decir, puedes ver si tienes en esa zona mucho verde, mucho rojo y sabes contra quién estás compitiendo. Por tanto, analizas sus categorías, analizas la estrategia local que está llevando a cabo y ves si es fácil superarla o no. Y lo bueno además que tiene la herramienta es que incorpora una funcionalidad, a mí me la han dejado probar en fase beta, pero vamos, que va a estar en nada, y es que te permite descargar esa información en un CSV, por lo cual puedes trabajar luego en un Excel o en un Google Sheets de manera que puedes estar haciendo filtros, oye, por distancia, los que estén a menos de 300 metros, a más, por esta categoría, etcétera. Entonces, te facilita la labor muchísimo, así que no os olvidéis, Koyak es una herramienta interesantísima si realmente quieres ver cómo está evolucionando tu posicionamiento local y, por supuesto, en el caso de que estés queriendo hacer prospecciones, analizar competidores, etcétera, también. ¿Y dónde puedes hacerte con Koyak? Pues en kollac.io. Vamos con la siguiente novedad que tiene miga, y es que Google prohíbe los anuncios de cerrajeros a partir del 4 de noviembre. Y esto supone un gran disgusto para un sector que está súper competido, y la forma de posicionar en muchas cosas era invertir en anuncios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que es una faena tanto para los propios cerrajeros como para aquellos negocios rank and red, es decir, negocios que no eran reales, pero lo que hacían era posicionar bien, conseguir el lead, la oportunidad comercial, y luego se lo revendían al cerrajero. ¿Por qué se ha tomado esta medida? Bueno, pues no es la primera vez que Google actúa de esta forma, porque ya para ciertos productos como drogas, armas, juegos de apuestas, no permite hacer anuncios, algo lógico por un lado. Pero lo que muchos no entienden es por qué toma esta medida en el caso de cerrajeros. Pues no debería sorprendernos, porque en otros países como los Países Bajos ya existe esta prohibición y afecta a otros profesionales también, como es el de los fontaneros. Así que preparémonos, que nadie está a salvo. Y en otros países como Estados Unidos y Canadá, Google restringió ya en 2017 los anuncios de estos negocios, permitiéndoselos solamente a aquellas empresas que hayan superado un proceso de verificación avanzada. Y es que Google lo que quiere es que lo que se muestre en la SERP sean realmente negocios reales, y necesita demostrar la legitimidad del servicio. Y como no lo puede demostrar, lo que hace es, pues mira, a nivel de anuncios no permito que este sector pueda hacerlos. Profesionales como Chuiso, que le gustan las acciones de Black Hat SEO. Black Hat SEO son aquellas acciones que no están permitidas por Google, pero es que como funcionan y ayudan a posicionar, pues se aplican. Entonces a Chuiso le gusta siempre vivir al límite y estar al borde de las penalizaciones continuamente. Bueno, pues lo que decía es que se avecinan pues muchos cambios y que volverán a acciones tipo clocking y que cada vez serán más creativas. ¿Qué son esas acciones tipo clocking? Pues son aquellas donde lo que ve el usuario no tiene nada que ver con lo que ve el buscador. Así que iremos viendo cómo se van aplicando esas acciones de clocking para que los cerrajeros sigan teniendo opciones. Pero bueno, que la cosa se empieza a poner complicada para ciertos sectores. Han empezado con cerrajeros, pero ya vemos que en fontaneros en otros países también están teniendo estos problemas. Así que intentemos diversificar. Vamos ahora con la penúltima novedad, y es que Apple Maps ha sacado su versión para Windows, por fin. Sin duda parece que a Google le
siguen creciendo competidores en otros negocios como el de mapas. Y Apple Maps, como os digo, comienza a funcionar para Windows y será por eso que Google ha hecho modificaciones a nivel visual de sus mapas. Sí, los caminos pasan de amarillos a grises. Es una visualización, yo la veo un poquito más limpia e intenta aproximarse un poco a Apple Maps, o nuevamente, porque hace poco también hizo modificaciones a nivel estético. La cuestión es que le están creciendo los enanos y que se ponga las pilas, porque donde tiene el gran diferencial y tiene mucha información que todavía no tienen los competidores es precisamente la parte local. Pero bueno, si no se pone las pilas, pues tendrá problemas. Y vamos ya con la última. ¿Y cuál es la última novedad? Pues la que tiene que ver con categorías. ¿Cuáles son las nuevas categorías que Google ha incorporado a Google Business Profile? Pues oye, muy interesantes. La primera, centro de rehabilitación física, ideal también para fisios, terapeuta psicosocial. La otra categoría es lugar de devolución del vehículo de alquiler. Otra que tenemos es proveedor de cables y alambres. La siguiente es tienda de productos para el cuidado del auto. Esta puede ser también interesante para gasolineras, porque me encuentro muchas veces a los propios empleados que me intentan vender precisamente productos para que tenga el coche impecable. Y tengo que decir que bueno, que ¿cómo lo llevo? Dios mío, pues que con niños es imposible. Venga, seguimos con las siguientes categorías. Oficina del Consejo de la Iglesia, cirujano de cabeza y cuello, servicio de conserjería personal, proveedor de terminales POS, empresa de servicios públicos, proveedor de accesorios para tiendas, centro de preparación de exámenes, esta también muy interesante para academias, servicio de llantas, onsen diurno, que yo me he quedado con lo de onsen, digo, ¿qué es esto? Pues no lo sabía. Tiene que ver con temas de aguas termales. Siguiente categoría, fabricante de casilleros inteligentes y por último, servicio de alquiler de equipos de catering. Ha habido alguna novedad más, pero la voy a dejar para el mes que viene porque es que si no, este episodio se hace eterno. Así que vamos a cerrar aquí, no sin antes recordaros que si queréis posicionar realmente vuestro negocio, tenéis la posibilidad de hacerlo de forma muy sencilla. ¿Y cómo? Pues gracias a los cursos que tenéis en lauraalfonso.com/cursos. Tenéis uno que es totalmente esencial y que se llama Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de varias lecciones y cerca de 6 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto, y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y hasta aquí, señores, el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que, por supuesto, lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestros comentarios en Apple Podcast y en Spotify. Y me ayudaría muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mis cursos os explico cómo, lauraalfonso.com/cursos. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast.
Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.